Bueno, ahora sí, ahora ya la sesión está siendo grabada y eso, esta sesión es una sesión con intenciones, ¿vale? Y una de ellas es que tomemos conciencia de cómo el estrés nos afecta en la vida y cómo hay una parte del ser humano que somos que si la entrenamos nos ayuda a que no nos arruine la vida, ¿no? El estrés, porque puede llevarnos a sitios muy conflictivos, ¿no? Así que vamos a empezar esta sesión. Bueno, pues este es una buena excusa, un vídeo que nos hizo, bueno, entre otros muchos vídeos que nos hizo Ornella, pues este es uno que ponemos en los inicios para las sesiones, para que tomemos conciencia, ¿no? De darnos permiso a parar, que es tu momento, como dice en el vídeo, y es tu momento siempre. No es que haya momentos buenos en los que sí es tu momento y otros no. Eh, Al final, esto que vivimos a cada instante es la vida, ¿no? Sea como sea. Y os invito ahora a un momento, ¿no? Ahí donde estés. No hay nada que hacer, nada que conseguir. Simplemente vamos a estar unos momentos dándonos permiso a parar y no hacer nada, ¿vale? Así que deja lo que estés haciendo, apárcalo un ratito y parémonos un ratito. Muy bien, pues esto solo es, aparte de ayudarnos a explicar qué es mindfulness, ¿no? Eh, Muchas veces no nos damos permiso a parar, ni siquiera a parar, ¿no? Y esto de estar en el presente, aquí y ahora, sin tener que hacer nada, al ser humano cada vez se le da peor, porque hay tantas responsabilidades, tantas tareas y tantos tengos que y hay que nos cuesta parar. Y la definición de mindfulness, luego iremos viendo algunas, ¿no? Pero os voy a dar la que mi abuela me dio cuando yo trataba de explicarle qué era esto de mindfulness, cuando le decía que me dedicaba a esto, ¿no? Y cuando se lo expliqué me dijo, mira, Manolín, eso es estar a lo que se celebra, ¿no? Y a veces para estar a lo que se celebra necesitamos parar. Y esta es una de las cosas que nos ayudará a entrenar esa parte que está en el ser humano, mindfulness, ¿no? Que lo llevamos todas las personas puestos, el mindfulness. No es algo que sea una moda, una técnica, una estrategia, no. Mindfulness es conciencia plena, es atención plena, es una capacidad que tiene el ser humano. Y la vamos a entrenar, ¿no? Y de hecho la entrenamos a lo largo de nuestra vida, a veces sin saberlo. Entonces, quédate con que mindfulness es algo que tú tienes, que el ser humano tiene, que todas las personas tenemos y que al igual que los músculos los tenemos que entrenar y habituar y ganar en destreza y todo esto, pues lo mismo pasa con la atención plena y con la conciencia plena. Si no nos paramos a entrenarlo, se atrofia y nos va a dificultar ciertas cosas, ¿no? Mm, Hoy, aquí, en esta sesión, es mucho lo que podríamos hablar. Entonces, por acotar, mm, mi intención, responder a estas preguntas, que te lleves un poquito qué es esto del mindfulness y qué está en ti y cómo poder entrenarlo, a qué te ayuda y qué soluciona, y por qué es tan importante para ti y para cualquier persona que te rodea cultivarlo, porque si no tiene graves consecuencias. Los beneficios, ya ves, para qué sirve,
y cómo desarrollarlo, entrenarlo, porque yo creo que en esto hay bastante desconocimiento y se entiende esto como, bueno, a veces lo iremos viendo, ¿no? Pero se entiende como algo que solo se puede hacer en determinado momento o algo que hay que hacer desde una determinada filosofía o estilo de vida. No, no, vamos a ver, porque muchas veces con simplemente arrojar un poco de claridad a las cosas ya nos empiezan a ser útiles. Mi nombre es Lolo, ¿no? Y soy instructor, o me he formado como instructor mindfulness de MBSR. MBSR es un programa de 8 semanas de reducción de estrés, que es un poco el programa basado en el mindfulness, pues que más se ha probado o evidenciado científicamente porque es el que está detrás de todos los programas que se hacen en cualquier investigación sobre mindfulness, ¿no? Programas de 8 semanas y muy estructurados, ¿no? Pero más allá de eso, quedaros con que soy una persona que está entrenando también su parte de conciencia plena y mindfulness y que ha llegado a entender lo bien que o los beneficios que le aporta en su vida, ¿no? Y por eso lo quiero compartir con mucha gente, ¿no? Os paso datos. Datos para que veáis que esto que os cuento no sale de la nada, ¿no? Esta es una encuesta que se hizo en el 2017. Seguramente si se hiciese ahora cambiaría los números. Bueno, cuando preparé por primera vez esta presentación era en 2018 y justamente en el 2017 habían salido dos encuestas estudios poblacionales bastante importantes, ¿no? Y uno de ellos fue hecho por el Ministerio de Salud y tal, y salía este dato, y recogí lo de Asturias, ¿no? Fijaos, cerca de, más del 14% de la población asturiana, mayor de 15 años, tenía que utilizar de manera frecuente tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir, ¿no? Y no solo eso, había otro 10 y pico por ciento que tomaba o necesitaba tomar antidepresivos o estimulantes, ¿no? para poder vivir. Fármacos. Esto sumaba, pues, sumaba casi el 25% de la población en Asturias, ¿no? Consumía de manera frecuente fármacos para poder lidiar con temas asociados a la ansiedad o temas asociados incluso a la depresión, ¿no? Ese mismo año, Cinfafarma, junto con la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, hicieron también otro estudio poblacional y llegaron a una conclusión en la que el 40 y pico por ciento el 42,1% de la población el año 2017 había estado sometida a situaciones de estrés continuo. No viene y va, no, que pasó el año con niveles de estrés alto. 9 de cada 10 personas que aparecían en esa encuesta poblacional reconocía que en algún momento del año había pasado por alguna etapa, algún estado de estrés. 9 de cada 10. Y yo aquí, pues también se recogían pues, estrategias que usaban las personas para lidiar con ese estrés o con esa ansiedad o con esos problemas asociados al estrés, que son, pues, ya lo veremos luego, ¿no? Pero dificultades para dormir, problemas gastrointestinales, problemas de irascibilidad, ¿no? Y de cansancio, dificultad para concentración, bueno, un montón de ellos. Y la gente lo que principal usaba era hablar con otras personas, ¿no? Y para que veáis el potencial que tiene el que estemos comunicadas las personas para aliviarnos a veces, ¿no? Nuestros problemas. Y bueno, luego pues lo que veis, el 25% de la población pues tiraba de fármacos, ¿no? Y bueno, esto lo cuento porque el estrés es algo muy común, tan común como que nadie, ni una sola persona en este planeta se libra del estrés. 9 de cada 10 personas en el 2017 en España decían que habían sido, o en el 2017, habían sentido los efectos del estrés y el desgaste, ¿no? Que estrés al final esconde una palabra que es desgaste. Y yo diría que de esos 9 de cada 10, el que faltaba y que decía que no le afectaba era porque no se enteraba. Porque es que el estrés es parte del ser humano, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hoy tenía la intención de compartir, ¿no? ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta de tu cuerpo, ¿no? Y que se activa cuando hay una amenaza, cuando hay una dificultad, cuando hay un obstáculo, cuando hay un problema, cuando hay algo que hacer que supera un poquito lo que sería lo ya conocido, pues
hay que ponerse un poco más en otro tipo de energía, y el cuerpo lo que hace es activa el eje del estrés. Hipotálamo, glándulas, la hipófisis y glándulas suprarrenales, y venga, y adrenalina y cortisol en sangre y en las conexiones neuronales, y eso hace que, como veis aquí, pues en esa zona amarilla, pues elevemos un poco nuestro estado para acelerarnos un poquito y poder hacer frente a la amenaza, a la dificultad. ¿Qué sucede? Que últimamente viene el estrés y luego pues ya vuelvo otra vez a esa parte de homeostasis que pone en zona verde de estabilidad. No, seguimos teniendo más elementos, más situaciones que demandan, ¿no? Que demandan de nuestros recursos, y lo que hace es ese eje del estrés en el ser humano sigue activado y no se para, no se para. Y como todo, los recursos se van acabando en el ser humano, y por eso en esa zona naranja, que es la fase de resistencia, pues ahí más o menos vamos tirando de lo que tenemos, hasta que llega un momento, en esa zona ya un poquito más morada o lila, ¿no? Violeta, que entramos en esa fase de desgaste y agotamiento, hasta que llega un momento que, ahí pone el breakdown o burnout, que se conoce, o que petas, que algo pasa en tu cuerpo, en tu estado fisiológico, en tu salud, y a partir de ahí ya te puedes poner como quieras, que te han parado. Ha aparecido algo y te ha parado en la vida, ¿no? Entonces, por eso, la pregunta es, ¿en qué punto de la espiral estás tú? Porque ya no es si te afecta el estrés o no, eso ya te darás cuenta o no te darás cuenta, pero es que te afecta. Es en qué punto de la espiral estás. Y te voy a contar un poquito qué es toda la espiral, porque igual te ayuda a entender y a conocerte y a desenmascarar el estrés, ¿no? Ese desgaste que sufrimos o tenemos en la vida. Lo primero que viene es un ligero estrés, y ese estrés va y viene. Se llama pues puntual, sufrimiento puntual, vamos a decirlo, ¿no? ¿Y qué características tiene? Pues es una insatisfacción que hay por algo y hay que solucionarlo, ¿no? Viene con una prisa por acabar algo, por conseguir algo, porque se solucione algo, y viene y nos ayuda, ¿no? Hay cosas que no nos gustan como están o como son, y aparece y nos aceleramos un poquito, nos activamos un poquito o un muchito, ¿vale? Pero es algo que viene y que se va. Y eso se le conoce como ligero estrés. Tienes un momento puntual, viene, actúa el eje del estrés, se activa, que es que en el torrente sanguíneo hay más combustible en forma de glucosa y en forma de cosas que el cuerpo puede aprovechar para crear energía que los músculos puedan explotar para, en teoría, huir o luchar, pero ya en este mundo ya no es tanto huir y luchar, sino hacer frente a la amenaza que tenemos, que puede ser que llegamos tarde a un sitio, que tenemos que entregar algo a alguien, un trabajo, y se está acabando el plazo, o que tenemos que tener una conversación difícil con alguien, o que alguien nos ha agredido verbalmente. O sea, hay ciertas cosas que aparecen en el camino y hacen que nos activemos o se active ese estrés. Vale, si aparece y luego desaparece y volvemos a recuperar, como veíamos en aquella zona verde, volvemos a la homeostasis o la zona de equilibrio, pues ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que a veces seguimos continuamente con ese estado activado. Entonces, ya no podemos pasar a la siguiente fase. Ya no es un estrés que va y viene y, bueno, y descansamos bien. No, no, ahora ya empezamos a tener síntomas. Llega un momento que entras en esa parte naranja que aparecía ahí en la gráfica, y el estrés, ese amarillo-naranja, simboliza, bueno, pues todavía no te para el estrés, tú puedes hacer tu vida normalmente, pero ya empiezas a tener síntomas. Y aquí los síntomas pues son los típicos que conocéis y que conocemos. Insomnio, dificultades para dormir, para conciliar el sueño, o nos desvelamos y nos cuesta volver a dormirnos. Descansamos mal, nos levantamos y sentimos que no hemos descansado, porque además el estrés trae consigo que tendemos a estirar las jornadas, y lo que trae consigo es estirar las jornadas es que dormimos menos. Y vamos habituándonos a dormir menos y vamos tirando de parches, ¿no? Que luego lo veremos, para poder lidiar con ese cansancio. Pero luego también hay una gran rumiación, no paramos, hay como agobio, ¿no? Ahí en la cabeza. No digo ansiedad todavía, ahí hay agobio. Indicios de ansiedad, sí, pero todavía ahora es un agobio, ¿no? Y tenemos mucha irascibilidad porque estamos a la que salta, empiezan a aparecer tensiones en espalda, ¿no? Y contracturas. ¿Por qué? Porque hay mucha tensión. Una de las partes que tiene estrés es que nos activa para luchar, ¿no? Entonces la tensión en cuello, encima si eso le unes la postura sentada continua en la que solemos estar, y el poco movimiento que a veces tenemos por nuestros trabajos y nuestro estilo de vida, empezamos a usar, ¿no?
pues, yo qué sé, pues truquillos para poder lidiar con ciertas cosas, ¿no? Desde los fármacos a la tecnología, a una manera de comer en concreto, ¿no? Esos son parches que vamos poniendo. ¿Qué más hay? Problemas gastrointestinales, que luego pueden derivar en problemas en trastornos alimenticios, ¿no? Pero son problemas gastrointestinales, acidez en estómago, los intestinos empiezan a generar pues, esos problemillas, ¿no? Que luego pueden desencadenar en patologías, ¿vale? ¿No? Incluso caída de cabello, ¿no? Dependiendo también de la persona, empieza a haber síntomas, ¿no? Y bueno, pues eso es desagradable. El no dormir, el no descansar, el estar irascible, el tener dolor de cabeza, porque empiezan a haber dolores de cabeza, el cansancio, son cosas desagradables. Y lo que empezamos a usar son parches. Parches para poder lidiar con ellos, para poder dormir, para poder descansar. Un parche puede ser la cafeína, que no es que sea ni buena ni mala, es pues, como todo, ¿no? La medicina y el veneno pueden ser lo mismo, pero en diferente dosis, ¿no? Eso creo que ya por ahí ya lo habréis escuchado más veces, ¿no? Y pues lo mismo, la cafeína, la tecnología, ¿no? A veces, como la tecnología está muy conectado con esos pequeños chutes de dopamina porque nos generan algo de placer, pues así compensamos todo lo desagradable del estrés. El comer, empezamos a comer de una manera determinada, ¿no? Tendemos a comer pues, con muchos más carbohidratos, con comidas más sabrosas, tirando a que sean más saladas. ¿Por qué? Porque así es agradable y así paliamos un poco lo desagradable del estrés. Y luego, pues montones de caminos más, pues, alcoholismo, empieza a derivar en ciertas cosas, tendencias para lidiar con el estrés, que no soluciona el problema que tenemos de fondo de dónde viene la amenaza, pero sí que soluciona parcialmente y momentáneamente lo desagradable que es el estrés. Bueno, como el estrés, si no lidias con lo que hay que ir aprendiendo para lidiar con él, pues vas tirando de parches y vas creando hábitos, pues digamos que son poco saludables, ¿no? Pues luego empieza a limitarte el estrés. Ya entras en esa franja en la que empieza a caer la curva, ya, ¿no? Ya, si el estrés al principio viene a ayudarte, a darte un punch más y hacer que te adaptes a lo que te está pasando en ese momento de la vida, llega un momento que se agotan los recursos que tienes para adaptarte y te lleva a ese caerse la curva, se cae la curva, se cae la curva, y vas agotando recursos y ahí empieza a limitarte. Si antes ese puntín de estrés te daba un poquito más de actividad y de acción y de concentración, ahora ya no te ayuda porque ya estás agotándote. Si antes ese estrés te ayudaba a poder decir cosas que no te atrevías a decir, ahora ya no tienes ni energía ni para pelear con las cosas, ¿no? Si antes te ayudaba a lidiar con ciertas relaciones difíciles, ahora ya las relaciones ya son difíciles y ya es que ya te arrastran las relaciones difíciles, ¿no? Porque empiezas a tener problemas para comunicarte, para entender, porque hay mucha irascibilidad continuamente a la que salta o sin energía para poder hacer las cosas que quieres hacer. Y eso tiene sus consecuencias en tu manera de relacionarte con tu familia, con tu entorno laboral o con tu entorno social, ¿no? Pero también empieza a tener las físicas, ¿no? Y ya empiezan a aparecer los primeros, ya no síntomas, sino indicios de patología, ¿no? Entonces, o de enfermedad. Y incluso han afianzado ya, pues igual el hábito de beber alcohol, pues ya no era bebo un poco de alcohol, ahora ya se ha pasado de la raya y ya empieza a ser un hábito que está cerca de la adicción, ¿no? Y por eso, si continúan en esa espiral del estrés, la parte profunda pues es estrés cronificado que viene a ser sufrimiento nivel enfermedad. Y aquí ya no eliges tú. Ya no es no tengo tiempo para parar, no tengo que cuidarme. No, no, ahora es solo hay, estoy parado. Y seguramente tengo que solicitar ayuda al sistema de salud que está creado o a quien sepa para salir de ese lugar de la espiral. Probablemente ya no pueda salir ni de manera individual, necesitaré un apoyo externo, ¿no? Ya ese problema de espalda de contracturas ya no es un problema de espalda de contracturas, ya es ya cronificado, ¿no? Y ya no vale con ir al fisio una vez, no, no, ahora ya cronificado. Ya ese problema que tenías de agobio, ahora es ansiedad. Y viene con ataques de pánico, o viene con problemas que se asocian también al cuerpo, taquicardias continuas, bueno. Y ya ese problema que tenías de baja energía y de estar a veces en estados de tristeza, ahora ya se ha convertido en depresión. O esa obsesión por acabar las cosas y por cumplir con las cosas y tal, ahora ya es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? O ahora
aquella parte de tu cadena que es la que más débil está, pues se ha convertido en una colitis ulcerosa, en una alergia a algo, una intolerancia alimenticia, o en un cáncer, en un trastorno, un desorden del sistema inmune. Bueno, pues ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué contarte esto? Porque una de las razones por las que el mindfulness o esa parte que traemos es interesante entrenarla, cultivarla y que esté bien fuerte, es para esto, para no llegar a zonas profundas de la espiral. Entonces, como llevo aquí hablando un tiempo y quiero ver un poco, interaccionar contigo, ¿no? Por lo menos aquí ahora en directo, si estás viendo esto en grabado, pues vas a ver un poco la interacción. Te voy a pasar una encuesta, ¿no? Que vas a poder rellenar ahí si quieres. Y como la intención es que el mindfulness te ayude a no caer en las zonas profundas de la espiral o a salir de ella, ¿no? De esas zonas profundas, o a comprender qué es esto de la espiral del agotamiento, porque nos afecta a todos los seres humanos y muchas veces no nos enteramos y nos enteramos cuando ya estamos en la zona profunda. Es mejor enterarse cuando estamos más arriba. Pues te voy a pasar aquí una pregunta. Aquí va. Creo que... A ver cuál te sale. Igual te salen todas estas. Vamos a iniciar. A ver qué te llega. Con que me respondas a la primera que aparece, ¿en qué punto de la espiral del estrés dirías que estás? ¿Vale? Es simplemente para ver qué sale aquí. Es como una pequeña prueba, ¿no? Con que respondas a la primera es suficiente. A mí no me deja enviarlo. ¿No te deja? No. Que habrá que ponerlas de abajo Estoy, también. estoy Ah, intentando contestar las otras. hay que ponerlas todas, sí. Eso, Vale. mira, pensé que dejaba ir una a una. Bueno, pues nada, ponlas. Las otras responde lo que quieras. Vamos a ver solo la primera, que es la más interesante ahora. Venga. Voy a finalizar la votación, ¿no? Y voy a por aquí compartir los resultados, a ver si los puedes ver. Bueno, pues hago esto para que tomemos conciencia, ¿no? De que, fijaos, suele salir, ¿no? Lanzas esta consulta en un grupo cualquiera de personas. Jolín, pues claro, ¿quién no está al menos con un ligero estrés? Es más, ¿quién no entra de vez en cuando a un estrés con síntomas? Pues claro que sucede. Y no estamos ninguna persona libre de ir un poquito más abajo en la espiral y en el estrés limitante o incluso, ¿por qué no?, en algún punto del camino que aparezca una enfermedad, ¿no? Gracias por participar en la encuesta. Bueno, pues esto es parte del ser humano y no quiere decir que sea el estrés la causa, ¿no?, de esa enfermedad, o es el sustrato que puede favorecerlo, ¿no? Es decir, puede que nuestro ADN, nuestro material genético, tengamos cierta tendencia, ¿no? Pero luego el cómo está ese cuerpo, si está agotado, es más fácil que aparezca la patología o la enfermedad, ¿no? Y lo que está detrás del estrés es que nos desgastamos. Y es un poco, pues el mindfulness lo que nos va a ayudar a que el estrés no nos arruine la vida. Bueno, ¿y cómo? ¿No? ¿Cómo? Vamos a ver qué trae el mindfulness en la vida. Mindfulness en la vida trae 3 focos. Recuerda, mindfulness es la capacidad de estar en el presente, aquí y ahora. Es la capacidad de parar para ver más posibilidades. Es la capacidad del ser humano de poder estar con lo que está aquí, con lo que se celebra aquí ahora, y de alguna manera también ir dando pasitos en este presente para llegar a ciertas cosas que queremos llegar en el futuro, ¿no? ¿Esto qué es? Pues seguramente lo he escuchado dicho de otra manera. Es la función ejecutiva del ser humano. La función ejecutiva, que luego os contaré dónde está ahí recogida, pues es la que nos permite
convivir con la vida. El modo estrés, ya lo veréis. ¿A qué nos ayuda el modo vivir en modo hacer, en modo resolver, pues nos sirve a sobrevivir, a hacer ciertas cosas. Entonces, las dos cosas son muy buenas. Lo que pasa es que nos estamos olvidando de la parte, y estoy generalizando, porque a lo mejor tú que lo estás escuchando o viendo ahora esto, dices, no, yo ya tengo armonía entre los dos modos. Pero hay una tendencia en esta sociedad, ya ves los datos que te daba, a irnos a la zona de estar siempre en modo emergencia, en modo estrés, ¿no? Cuando empiezas a introducir el mindfulness en tu día a día, ese poder parar, ese poder estar con las cosas sin prisa, vamos a decirlo así, para resumirlo rápido, pues empieza a aparecer pues, menos desgaste, menos estrés trae ahí y la salud mejora. O por lo menos la mantenemos, la cuidamos. Algo fundamental, porque esto no es un sprint, la vida. La vida es una carrera de fondo, ¿no? Y no vale solo con estar bien hoy, ¿no? Tratamos de estar bien pues, durante un periodo largo de tiempo, ¿no? Y tener calidad de vida. Luego, ¿a qué nos ayuda también? En el trabajo, en las tareas que realicemos en el día, ¿no? Pues yo no digo que cometamos menos errores, porque errores los vamos a cometer, es parte de la vida. Aunque nuestro nivel de atención, de concentración, de creatividad, de poder resolver problemas que nos aparezcan en el día a día, aumenta porque estamos más presentes. No estamos tan perdidas, con las atenciones tan perdidas en el pasado, en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que pasó. Y entonces, esa disponibilidad de la atención para estar a lo que se celebra aquí ahora nos hace ser pues, personas más creativas, más disponibles para poder estar solucionando cosas y no tan perdidas las personas en lo que podría ser, en lo que podría haber sido, ¿no? Y fundamentalmente, y esto lo podréis comprobar en cualquier entorno en el que nos movamos, y más ahora, ¿no? Hay mucha tensión, y esa tensión se traduce en más agresividad, más intensidad, más polaridad. El mindfulness te ayuda a conectar con que hay más puntos de vista, hay más perspectivas, hay más maneras de comunicarse. Aparece una palabra que es la amabilidad, el comprender, cosas que desde la prisa pues, vas tratando de imponer. Entonces, la calidad de las relaciones humanas mejora, ya no solo con las demás personas, contigo también. Hay muchas personas que les cuesta estar con ellas mismas. Entonces, ¿cómo no van a estar luego con el mundo peleándose, ¿no? Primero tenemos que aprender a estar bien con cada cual, ¿no? Y pues desarrollar esa empatía, pero no solo esa empatía hacia lo que hay fuera, sino esa empatía hacia ti también. Y menos la comunicación se vuelve una comunicación más asertiva, ¿no? No tan agresiva o pasiva como a veces sucede en estos días, ¿no? Y esos serían los beneficios que trae el mindfulness. Y te cuento una metáfora para un poco, a lo mejor te arroja algo de luz, ¿no? a lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues esto es una orca, ¿no? Y la orca en cautividad, pues acaba generando en la mayoría de los casos esa aleta, la aleta dorsal se le curva, ¿no? Sin embargo, en libertad, la orca tiene esa aleta pues vertical, no la tiene curvada. Bueno, pues ¿cuál es el problema de la orca? Pues que cuando la meten en un sitio que es, digamos, artificial, más pequeñito, sin corrientes, con otro tipo de alimentación, pues su estilo de vida cambia, ¿no? Y por la razón que sea, por varias causas puede ser, esa aleta se acaba curvando, bien porque no tiene que lidiar con una corriente y tiene que tener una aleta ágil, o bien porque el tipo de alimentación pues limita en que pueda tener un buen funcionamiento bioquímico para que esa aleta esté fuerte. No lo sé, hay causas, ¿no? Pero su estilo de vida, al cambiar, hace que esa aleta se curve. Y si luego vuelve al mar, pues le va a costar más lidiar con las corrientes, poder volver a adaptarse al medio en el que tenga que vivir, ¿no? Por eso cuando viven en cautividad, pues luego cuando la sueltan, pues les cuesta más vivir, porque han estado viviendo en cautividad. Al ser humano le pasa lo mismo, pero no con la aleta. En este caso es con esa parte que os hablaba del mindfulness. Su estilo de vida le hace que el mindfulness o conciencia plena esté un poco atrofiado. Y a la vez que esté atrofiado, le hace que su estilo de vida sea de una manera determinada. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Y aquí es donde, con el mindfulness o con esta conciencia plena, con el estar en el presente, os lanzo esta pregunta. El ser humano, que antes ya aparecían ahí, no voy a volver a lanzar el cuestionario porque estaba ahí mal enlazado, pero ¿está el ser humano que eres al servicio de ese mundo virtual de los pensamientos al que podemos llamar mente? ¿Estamos siempre persiguiendo a ese pensamiento, siempre pensando qué va a pasar, qué fue, no sé qué, lo que tengo que hacer, los planes, las preocupaciones?
o estamos también a veces enganchadas las atenciones en el pasado, en lo que pasó, en lo que tenía que haber hecho, es que esto tenía que haber sido de otra manera, o tratando de explicarnos siempre las cosas, viendo siempre un punto de vista, ¿no? O por el contrario, todo ese mundo de pensamientos está al servicio del humano que soy, ¿no? Y te lanzo estas dos preguntas y pueden tener respuesta. Y puede que tú ya digas tú, joder, pues yo me pillo a mí que paso mucho tiempo ahí perdida con la atención, perdida en el mundo de los pensamientos. O por lo contrario, pues mira, joder, se me va, por supuesto que se me va el mundo de los pensamientos porque somos seres humanos, pero bueno, sé lidiar con mi mundo de los pensamientos y no acabo secuestrado, ¿no? Con la atención secuestrada en el mundo de los pensamientos. O pueden aparecer más respuestas, que es, no tengo ni idea de lo que me preguntas, ¿qué es eso? Estar al servicio de la mente y tal. Pues esto es otra cosa que hemos de arrojarle un poco de claridad. Entender el funcionamiento de la mente, entender el funcionamiento de ese mundo virtual. Y la conciencia plena, mindfulness o función ejecutiva es a lo que nos ayuda a tener otros tipos de diálogos con nosotros y con nosotras mismas, ¿no? A ser conscientes de cómo ese mundo de los pensamientos es algo que va y viene, pero que no nos tenemos por qué dejar arrastrar. Es normal que aparezcan pensamientos, juicios, ideas, preocupaciones, recuerdos, arrepentimientos, es parte del ser humano. Ahora, vernos arrastradas o arrastrados por esos pensamientos es a lo que nos abocamos, a ser arrastrados y arrastradas, cuando no tenemos fuerte esa parte que es la función ejecutiva. Y por eso entrenarla, ¿no? Hay un gráfico que se suele poner, ¿no? Y esa pregunta que te hacía de si el ser humano está al servicio de la mente o al revés, o si está la mente, el mundo de los pensamientos al servicio del ser humano, pues lo puedes traer aquí. Es decir, tú eres capaz de diferenciar el mundo real de lo que son tus interpretaciones o ese mundo virtual de la mente. Porque si ya eres capaz de diferenciar que lo que está en tus pensamientos no es la verdad, es solo una visión o una opinión que puede estar más cerca o más lejana del mundo real, pero es solo eso, es un evento que sucede aquí dentro, que no es ahí, que no es el mundo real no es tal y como te lo cuentas tú, sino el mundo real es, simplemente es, y tú luego te lo cuentas. Si eres capaz de diferenciar este juego que hay, ya tienes mucho avanzado. Porque hay muchas personas que se meten en la película de su historia y creen que es el mundo real, tal y como se lo cuentan. Digo, hay personas, digo, somos todas las personas. En algún punto del camino nos va a pasar. Nos vamos a meter tanto en que nuestra visión es la que es. Es que tengo razón. Es que esto es así. Es normal. Somos seres humanos y tener esos criterios nos ayuda a vivir. Ahora, somos capaces también a veces de aparcar el criterio un rato para tratar de estar más cerca de las cosas de ese mundo real tal y como es. Y aquí está esta simbología entre el animalillo y la persona, ¿no? La persona suele estar muy perdida a veces en puntos del camino en el mundo virtual y no se está enterando de lo que está pasando en el mundo real. Se desconecta mucho de este momento presente. Sin embargo, bueno, pues el animalillo pues suele estar más tiempo conectado con el momento presente. Oye, como no conozco mucho de animalillos, a lo mejor también se les va a ese mundo virtual si es que lo tienen. No lo sé, ¿eh? Pero es un poco para que simbolicemos lo que pasa en nuestro ser humano, ¿no? Que tenemos esa capacidad de poder estar en un mundo virtual. Si nos vamos mucho ahí, nos desconectamos del mundo real y podemos estar también en el mundo real sabiendo que el mundo virtual también nos ayuda, ¿eh? No pasa nada por irse de vez en cuando. Ahora, volvamos de vez en cuando al momento presente. Como decía mi abuela, a estar en lo que se celebra. Y eso es lo que perseguimos. No perseguimos que vivir continuamente en el mundo de estar atentos y atentas a lo que sucede aquí ahora. Bueno, pasemos tiempo ahí, pero también se nos va a ir a lo que queremos en el futuro o a las preocupaciones o planes sobre lo que queremos. Y también se nos va a ir a recuerdos, a memorias, a ver si esto que hice o dejé de hacer, o esto que me hicieron o dejaron de hacer, ¿no? Bueno, aquí es una frase que ya ves, lo que se está, bueno, confundir el mundo virtual de los pensamientos con la realidad trae mucho sufrimiento. Y esto sucede porque vivimos con exceso de piloto automático en modo ausente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí os lo decía, ¿no? ¿Qué vamos a tratar de cultivar con esto de la función ejecutiva, con esto de aprender a estar en el presente, con esto de aprender a soltar un ratito ese mundo virtual de los pensamientos que están ahí, que van a venir, que no pasa nada, pero ¿qué es esto de poder estar con lo que hay aquí ahora, ¿no? Vale, pues como hay un desequilibrio, y estoy generalizando, recuerda, porque a lo mejor a ti no te pasa, pero a la mayoría nos pasa que con facilidad se nos desequilibra el sistema a estar ausentes. ¿Qué quiere decir estar ausente?
estoy físicamente. No es que desaparezca ni que tenga la capacidad de teletransportarme físicamente, no, no, estoy, físicamente estoy, la parte física. Pero como tengo la capacidad de irme con mi atención a otro mundo que no está aquí y ahora, sino que está en cosas que han pasado, en cosas que pueden pasar, pues estoy como ausente. Y eso de estar ausente lo podemos hacer porque el ser humano tiene una capacidad que es el piloto automático. Se le llama así, pues a lo mejor por comparación por lo que puede hacer un avión cuando pone piloto automático y va corrigiendo y dirigiéndose solo hacia su punto o su ruta hacia la que quiere ir. El ser humano lo mismo, puede estar caminando y a la vez estar en el mundo virtual de los pensamientos con la atención, pues calculando qué va a hacer, qué va a dejar de hacer, lo que le dijeron, lo que dijo, lo que va a decir, yo qué sé, ¿no? Vale, pues ese modo es muy bueno, porque nos permite ampliar aprendizajes, ¿no? Tú automatizas algo, ya puedes, encima de esa automatización, si ya aprendiste a caminar, pues ya puedes tener una conversación con el de al lado, ¿no? Al que conduzca. Ya he aprendido a conducir, no sé, y ya puedo incluso hablar con la persona que va al lado. Al principio ni me hables porque me desconcentras, ¿no? Porque tengo que estar más presente, ¿no? Cuando estoy aprendiendo las cosas por primera vez, tengo que estar más presente, que esto lo puedes experimentar en cualquier momento, ¿no? Todas esas cosas que empiezas, pues necesitas más atención plena, más conciencia plena cuando estás haciéndola porque estás aprendiendo. Una vez que lo aprendes, se automatiza y ya puedes hacerlo con piloto automático. Piénsalo, lavarte los dientes. Te lavas los dientes y puedes estar pensando en cualquier otra cosa porque en automático. No sabes por dónde pasaste el cepillo, lo dejaste de pasar, pero más o menos como lo hiciste tantas veces, pues ya intuyes que lavados están, ¿no? Está muy asociado con el modo emergencia-supervivencia porque es el que se activa cuando el eje del estrés se activa, pues es como se activa el eje del estrés, automatismo, a resolver, a solucionar, a superar este reto, esta dificultad, este obstáculo, este marrón, ¿no? Modo supervivencia, maravilloso. Sin él no estaríamos aquí, ni podríamos seguir estando. Modo presente, es un modo en el que no viene esa prisa por solucionar, esa prisa por cambiar. Estoy con las cosas, tratando de estar con la atención a lo que está sucediendo ahí. No estoy tanto en lo que está pasando en el mundo de la mente, que es algo que va a pasar o algo que pasó, sino en lo que está pasando. Y por eso se le conoce como modo presente. Estoy presente, con presencia. No quiere decir que seas mejor persona. Quede grabado aquí que a veces soy mindfulness, soy mejor persona. No, ni mejor ni peor. Pero vas a tener entrenada otra parte que es fundamental. Porque es fundamental ¿para qué? Para la convivencia. Para convivir contigo y con tu mundo de emociones, de pensamientos y de sensaciones. Para convivir con la persona que tienes al lado y las personas que tienes al lado, que pueden ser tus familiares o núcleo cercano de amistades, o en el trabajo, o en la sociedad. Entonces, y ya lo puedes ver aquí un poco el beneficio que puede tener para la sociedad, ¿no? Más sabiduría, ¿no? Más capacidad de hacer frente a las dificultades, amenazas, desde un parar, porque hay muchas cosas que se pueden solucionar con piloto automático, pero hay muchas otras que no, que requieren de parar, ¿no? Tal vez si tienes un problema, yo qué sé, pues tecnológico, pues el modo hacer y ponerte a resolver ese problema tecnológico, llamar al servicio técnico, yo qué sé, A, B, C, lo haces y listo. Pero cuando tienes un problema, yo qué sé, pues has perdido a un familiar o tienes una dificultad en el trabajo o estás teniendo dificultades para comunicarte con tu hijo o con tu hija, el modo emergencia, modo ausente, te va a ayudar lo justo, porque necesitas parar para comprender cosas que no estás comprendiendo. Y entonces esa armonía entre modo presente y modo ausente, ¿no? Modo ejecutar, modo supervivencia y modo convivir, modo sabiduría, modo conciencia plena, pues ligan de maravilla y ayudan no a que no tengas problemas en la vida, ni a que te vaya todo de fábula y de color rosa, sino a poder lidiar de otra manera con ciertos aspectos en la vida, ¿no? Bueno, lo pongo por aquí, que no se me vaya. ¿Dónde nace el desequilibrio? Te cuento un poquito para que veas que todo esto que, además, hay papers publicados de investigaciones buenísimas sobre todo este funcionamiento del entramado neuronal, ¿no? Aquí se recogen los pequeños entramados, pero hay mucho más. Cuando se recogen, según las partes que más se activan, ¿no? Está la red neuronal por defecto, es la que sustenta el piloto automático. Hay un desequilibrio porque el piloto automático se desarrolla muy fácil y a gran velocidad. ¿Por qué? Porque están en la base del aprendizaje y del apilamiento de aprendizajes. Entonces, desde que somos pequeñinos y pequeñinas,
Cuando ya empiezas a coordinar 2 dedos, pues ya empiezas a coordinar el tercero. Entonces lo apilas en que ya no, y luego el cuarto y el quinto, hasta que luego puedes coger, hasta que luego puedes incluso manejar cosas y moldearlas, ¿no? Y todo eso requiere de esa red neuronal por defecto, ¿no? Cualquier cosa que vayas apilando a un aprendizaje, pues necesita de piloto automático, ¿no? Y bueno, pues en esa parte que puedes ver ahí, pues la parte del cíngulo anterior, la parte lateral del parietal del córtex, son ciertas partes que se activan con la red neuronal por defecto, ¿no? Que es un poco la que ves por allí en lila, ¿no? Sin embargo, hay otra parte que es esta otra, que es la parte prefrontal del córtex, del neocórtex, ¿no? Y ahí es donde se recoge esa función ejecutiva. Esa red neuronal se la conoce como red ejecutiva central. Se desarrolla a otra velocidad, no lleva la misma velocidad de desarrollo y además corre el riesgo de que cuando ya empiezas a entrar en una vida de mucho automatismo, de mucha prisa, de mucha emergencia, de mucha urgencia, que hoy en día pues, es bastante común, y con mucha pantallita, mucha tecnología, mucho intelecto, mucha parte intelectual, mucho de tal, y poco de parar y poco de estar, pues esta parte se empieza a desarrollar menos. No es que no la tengas desarrollada, ¿eh? Todos los seres humanos la tenemos desarrollada. Ahora, ¿en qué medida es la diferencia? Y entonces por eso hay esta descompensación, no solo de palabra que te cuento yo, modo ausente, modo presente, sino de modo fisiológico, el del sistema nervioso, del entramado neuronal que recoge todas estas funciones. No es un músculo, porque no tiene el mismo, pero es neurona, es tejido del sistema nervioso. Y como cualquier otra cosa en este cuerpo, lo decía Ramón y Cajal, ¿no? Cualquier persona, si se lo propone, puede esculpir su propio cuerpo, ¿no? Pues lo podemos hacer de muchas maneras, con la alimentación, con el ejercicio físico, con el estilo de vida. De muchas maneras podemos esculpir ese cuerpo, no solo a nivel muscular o de piel o externo, sino a nivel interno, ¿no? Orgánico y también del sistema nervioso, por supuesto. Así que por eso está en la base, ¿no? del ser humano esto. Bien, aquí tienes un poco un resumen de qué nos aportan esos dos modos, ¿no? El modo ausente nos enteramos de poco, estamos más distraídas o distraídos, es normal. Jolín, pues si vamos a estar en lo que está en el mundo virtual de los pensamientos, porque a veces es útil, pues estamos menos tiempo aquí enterándonos de lo que pasa, nos enteramos de menos. Es la diferencia. Cuando vives desde el automatismo estás en modo ausente porque si no estás, pues tiene que haber un piloto automático porque si no, no podrías estar aquí ahora viviendo, ¿no? Entonces hay un piloto automático. Y desde ahí, el piloto automático no tiene la capacidad de ir cambiando tantas opciones como si estás desde el modo presente. Entonces tira de lo automático. Entonces no le pidas que tenga una variedad de respuestas ante las cosas que sucedan, ¿no? Con piloto automático tienes una y tiras con ella. ¿Era acertada? No, pero da igual, es la que tenía el piloto automático. ¿No? Entonces, si estás en una conversación con una persona y estás en piloto automático, pues no estás valorando las posibilidades, le vas a responder pues, de manera automática e impulsiva a esa persona, con las consecuencias que tenga después en la conversación. Ahora, si estás más presente en la conversación, pues a lo mejor te vienen diferentes respuestas o diferentes maneras de actuar. Es la creatividad. Con piloto automático hay menos creatividad, con modo presente hay más creatividad, ¿no? Desde el piloto automático, desde el modo ausente, tendemos a ver solo lo que te decía, solo una visión única. Desde el modo presente, pues ves más perspectivas, ves que hay más posibilidades, no solo con la que te quedabas al principio, hay más, te paras y ves más, ¿no? Aparece la prisa y la tensión. Modo emergencia, fundamentalmente es prisa y tensión por solucionar, cambiar algo. Esa tensión y prisa tienen unas consecuencias fisiológicas de agotamiento y de desgaste. Bueno, pues el modo presente me ayuda un poco a soltar un poco, no solo a coger responsabilidades, tareas que hay que hacer, hacerte cargo de la solución de problemas, sino también soltar de vez en cuando para poder ver más, Y luego, pues, el modo ausente está muy en querer llegar a un sitio y está siempre como pensando en ese sitio al que quiere llegar, no tanto en pararse y decir, esto es un proceso. Joder, si ahora, imagínate, ¿no? Estoy con un proceso depresivo, ¿no? Si soy capaz de vislumbrar esto del modo presente, me doy cuenta de que estoy viviendo un proceso. Y eso ya me da mucho, porque si me lo veo como que, hostia, tengo que solucionar este problema ya, me mete más tensión, más presión y es más difícil salir de la depresión.
Sin embargo, es uno de los procesos que se hace en terapia, los primeros, ¿no? Tratar de que esa persona vea que va a ser un proceso, que no lo va a solucionar para mañana, ¿no? Pero es un proceso del que va a salir, ¿no? Bueno, pues este es un poco lo que traen los dos modos. Y para ponerte un ejemplo de lo fácil que nos ponemos en modo automático, ¿no? 1 más 1 es igual a 2 siempre, ¿no? Pues yo qué sé, ¿eh? Bueno, pues depende, ¿no? Depende. Y no es porque tenga orígenes gallegos, ¿no? Que también, sino es porque es verdad. 1 más 1 es igual a 2 siempre, pues depende del contexto. Depende del contexto. Una bola de plastilina más otra bola de plastilina, bueno, puedes decir que sean 2 bolas, pero puede ser una bola más grande o puede dividirse en otras muchas bolas, ¿no? Depende del contexto. 1 más 1 es igual a 2, pues a lo mejor en ese contexto matemático en el que nos hemos movido para, no sé, los números, ¿no? Y los cálculos. Pero luego para otras cosas 1 más 1 igual no es 2 siempre. Te diré, ni siquiera las investigaciones científicas de las que tanto ahora se nombra, ¿no? Hablan de ninguna certeza. Tú ves el titular, ¿no? Y el titular dice, oye, pues yo qué sé, tal cosa, el jamón mata, ¿no? Bueno, sigue leyendo y te contará en qué contexto se hizo la investigación, con qué incertidumbres, con qué rango han funcionado, en qué contexto, en qué condiciones, la representabilidad, un montón de cosas traerá la investigación, no es solo un titular. Pues esto es lo mismo en el ser humano, no hay ninguna certeza, aunque, según nuestros cálculos e investigaciones, vamos generando ciertos conocimientos para poder movernos en la vida, aunque no sean certezas absolutas, pero no son útiles. Son criterios, son opiniones. Cuando el ser humano se engancha mucho a la certeza, pues se puede ver muy fácilmente en la sociedad, ¿no? Cuando se empieza a polarizar, ¿eh? La gente se pone a enganchar en las firmezas y blanco o negro, ¿no? Y se pierden todos los colores del medio. Es un poco lo que suele pasar cuando está el piloto automático. Se pone modo estrés, modo emergencia, modo supervivencia, pues pum, se polariza y es o bien o mal. ¿Estoy sano o estoy enfermo? No, no, hay muchos colores por el medio. Entonces, esto nos ayuda a aliviar un poquito la tensión, ¿no? Hay muchos colores, no solo es blanco y negro, no solo 1 más 1 igual a 2. Venga, sí, muchas veces lo será en un contexto determinado, pero en otros contextos habrá que abrirse a que pueda ser un resultado diferente, ¿no? Y esto es muy común. Hay un perfil de persona que tiende a estar siempre avanzando lo que va a pasar luego, ¿no? Te puede estar pasando ahora, incluso viendo este vídeo o estando en esta sesión, ¿no? Ostras, lo que tengo que hacer después y a ver cuándo acabe, se me está haciendo largo, no sé, yo qué sé lo que te puede estar pasando por la cabeza ahora, pero en cualquier momento de tu vida, píllate. Lo fácil que es, venga, ¿y lo siguiente qué va a ser? Si me estoy aburriendo, a ver cuál va a ser lo siguiente. Si voy pillado de tiempo, hostia, que viene lo siguiente y me va a pillar el toro. Y estamos muchas veces centrados en lo que va a pasar, en el resultado, que a veces es contraproducente para poder incluso hacer las cosas mejor en el presente, ¿no? A veces nos ayuda sentir ese plazo o esa urgencia para estar un poquitín más activado, pero como veíamos antes, no es la misma cosa, dependiendo de la dosis, puede ser el veneno o el medicamento, ¿no? Lo que te ayude a solucionar el problema o lo que te hunda más en el problema. Aquí pasa lo mismo. ¿La prisa es útil? La prisa es útil. Ahora, vivir siempre con prisa puede ser un gran problema, ¿no? Entonces, hay personas que lo llevan mejor, sueltan la prisa fácil. Otras, entre las que me incluyo, tendemos a coger la prisa y, hostia, nos cuesta soltarla, ¿no? Entonces, venir aquí ahora, al momento presente, a estar con la tarea tal y como es. ¿Estoy ahora aquí dando esta charla? Pues estoy aquí ahora dando esta charla. ¿Tengo que acabar en un punto concreto? Tengo que acabar. ¿Me dará tiempo? No lo sé. Espero que sí. Voy a hacer mi parte estando presente y haciéndolo lo mejor que sé, ¿no? Bueno, es una manera de explicarlo. Y entiendo que para cosas livianas, como pueda ser dar esta charla o estar aquí escuchándola y viéndola, pues bueno, pues sí, estoy en el presente. Luego la intensidad en la vida se puede complicar, ¿no? Porque vienen problemas que son como, o sea, son cosas que vienen continuamente en nuestra mente y que queremos solucionar y se convierten en esa pequeña obsesión, ¿no? Por eso entrenarse en zonas un poquito menos conflictivas y más seguras para luego poder hacer frente a eso en la vida. Porque mindfulness no es para que lo practiquemos estando en un cojín de meditación o en un sitio aparte, ¿no? Es para aprovecharlo en la vida, en el vivir, en ese convivir con la vida, ¿no?
Bueno, pues te pongo aquí esta frase, otra frase, ¿no? Son invitaciones a cuestionarse cosas, ¿no? Y la mayoría del sufrimiento psicológico, ¿no? Y con ello yo siempre acabo diciendo que lo psicológico y lo físico, ¿no? Pues ya ves, por eso pongo psicológico, físico y emocional en el ser humano, es directamente proporcional al tiempo que vive en modo ausente. No porque sea malo el modo ausente, sino porque si está en su equilibrio con el modo presente, pues maravilloso. Pero ahora, como la tendencia no es nunca a que nos pasemos para el lado de exceso de modo presente, ¿no? Parece ser que eso muy poca gente le sucede. Suele ser que nos desequilibramos para el lado del modo ausente, y por eso se pone esta frase, ¿no? Para que tomemos conciencia, ¿no? De que nuestra responsabilidad o tal vez nuestra tarea sea armonizar, ¿no? Y que haya más modo presente en nuestra vida para poder armonizarlo con un modo ausente que también es muy útil, ¿no? Así que bueno, sé que estoy contando muchas cosas y quédate con que esa capacidad que tienes de estar en el presente aquí y ahora, atendiendo a lo que hay, pudiendo ver más posibilidades, con amabilidad, estando con amabilidad, soltando la prisa, que es ese modo presente, está pues sustentado en la función ejecutiva, ¿no? Por eso mindfulness soluciona ese desequilibrio, ¿no? Nos ayuda a solucionar ese desequilibrio tanto fisiológico, acuérdate, a nivel neuronal, como luego en la vida, ¿no? Más presencia, menos ausencia, se equilibran y a eso nos ayuda. Y ahí pongo entre comillas, y así es como vamos consiguiendo que el mundo virtual, la mente, por llamarlo de alguna manera, porque a lo mejor tú lo llamas de otra manera, está al servicio del ser humano y de la sociedad. No hay detrás o al servicio de los pensamientos y las ideas. No, las ideas, los pensamientos que estén al servicio de quienes somos, no, no al revés. Así que bueno, si te parece, vamos a hacer una práctica, ¿vale? Porque es otra de las intenciones de esta charla, de que podamos, bueno, pues interactuar, ¿no? A lo mejor a través de que me lancéis preguntas luego lo haremos, pero también que vayáis haciendo una serie de prácticas para que veáis, pues, si va por ahí tu manera de practicar o si te pueden aportar cosas y para que también arrojemos luz a todo lo que hay de historias alrededor de lo que pueda ser mindfulness o meditación o un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, a veces hay algo que nos aleja de poder desarrollar la función ejecutiva, ¿no? Que nos guste o no nos guste esta palabreja, es la ignorancia. Bueno, pues somos ignorantes, no sabemos cosas. ¿Aprenderlas qué requiere? Pues estar en ciertos sitios, pues viendo cosas, enterándote de cosas y luego también practicarlas. Practicarlas, ¿no? Porque no solo es entenderlas o comprenderlas a nivel intelectual, sino que luego es explorarlas, experimentarlas, ver cómo integrarlas incluso en nuestro día a día, ¿no? Estas prácticas. Así que ahí donde estás, ¿no? No hay nada que hacer, igual que hicimos al principio la práctica de parar, para que vieses el poco permiso que nos damos a veces a parar, ¿no? Pues ahora vamos a parar y además lo vamos a hacer con una práctica que se llama atención a la respiración. Y yo te la voy a guiar con mi voz y luego pues contamos cosas de la práctica, ¿vale? Muy bien, pues no hace falta que adoptes ni una postura especial. Ahí si estás sentada o sentado, pues ahí puede servirte. Puedes hacerlo con los ojos abiertos o cerrados. Yo tiendo a cerrarlos, ¿eh? Si me ves cerrarlos es porque tiendo a cerrarlos. La costumbre, el automatismo tal vez, ¿no? El piloto automático. Y así soy consciente, ¿no? De qué sensaciones hay en el cuerpo y voy dejando que el cuerpo vaya encontrando por sí solo, con mucha amabilidad y cariño, pues una postura cómoda, una postura estable, tratando de facilitar que el cuerpo se aquiete sin tener que moverse, aunque si lo necesitas, puedes moverte en cualquier momento. Fíjate las sensaciones que puede haber en los pies, en las piernas,
cómo está la espalda, los brazos, las manos. Las sensaciones que hay en la cara. A veces se acumulan tensiones en las mandíbulas o se aprietan los labios. O si tienes los ojos cerrados, lo que sucede es que a veces los cerramos con más fuerza y tensión. Si es posible, con mucha amabilidad y cariño, pues trata de que se vayan soltando esas posibles tensiones, aceptando que a lo mejor algunas de ellas pues siguen presentes y no se van. Y puedes ir llevando la atención pues a un lugar en el que puedas sentir la respiración. A lo mejor es la nariz o la boca, depende de por dónde estés respirando. Y ahí puedes sentir el cosquilleo, el hormigueo del aire cuando va saliendo y va entrando. O a lo mejor puedes sentir el vaivén de la respiración en el abdomen, en el pecho. Y notas cómo va rozando la piel cuando el abdomen o el pecho se expanden, va entrando el aire, se expanden. Y luego cuando va saliendo el aire, abdomen y pecho se contraen o recuperan su postura inicial. Y es natural el que la atención de vez en cuando deje de estar con la respiración y tal vez se distraiga con algún sonido que pueda surgir, o a lo mejor se distrae y se va hacia algún pensamiento, alguna idea sobre el futuro, algún plan, preocupación, fantasía, o puede que también te vayas a recordar o alguna parte de la memoria, ¿no? Con cosas que han sucedido. Cuando esto suceda, con mucha amabilidad, sin culparte y sin creer que el ejercicio es no distraerse, sino simplemente traes de vuelta la atención y la llevas a la respiración. Muy bien. Pues poco a poco, si tenías los ojos abiertos, los puedes ir abriendo y volviendo a conectar con el movimiento, si así lo deseas. Sin prisa, por volver aquí ahora. Y esta es una práctica. Pararse, a notar, a sentir, a estar con la respiración. Y bueno, pues
hasta aquí os he ido contando cosas y seguiré contándoos, pero voy a abrir aquí el chat, que no sé por qué no me aparece aquí. Y teniendo aquí el chat delante de mí, pues a lo mejor, o de viva voz, como tú quieras, yo os hago una pregunta, ¿no? Y si quieres respondes por el chat o abres el micro como tú quieras o yo sigo, no te preocupes que voy a seguir contando cosas. Pero, ¿se te ha ido la atención a algún lado? ¿Se te ha ido? ¿Has conseguido estar todo el tiempo con la atención en la respiración o en el aquí y en el ahora? ¿O te has dado cuenta de que la atención se ha ido a algún lugar? ¿Cómo ha ido la práctica? Bueno, sé que el modo tecnológico a veces no ayuda para participar, ¿eh? Pero... todo el tiempo imposible en mi casa. Lógico, ¿no? A veces en el entorno tenemos situaciones que nos lo complican. A ratos, ¿no? Aparece el nerviosismo y pensar en que me tengo que relajar, ¿no? Y aparece ese me tengo que relajar, ¿no? Es como un pensamiento que suele surgir. No, no, gracias. Bueno, pues se ha ido mis pensamientos, cuentan por ahí, ¿no? También, ¿no? Bueno, pues ya veis, es que esto es lo que sucede en la práctica, ¿vale? Por eso os quería un poco que me contaseis vuestra experiencia, porque incluso cuando escuchas a las personas, ¿no? que llevan mucho tiempo practicando meditación, meditación es un tipo de entrenamiento de esa conciencia plena, ¿no? Es una manera de entrenarlo. Y incluso esas personas hablan de esto, de, oye, que se me ha ido. O de eso, de es que mi entorno en un momento determinado pues estaba tranquilo, pero de repente el entorno se complicó porque entró no sé quién, entró no sé qué. Y bueno, pues no es sencillo, porque hay más causas que hacen que la atención se disperse. La atención está disponible para todo lo que hay, ¿no? Por mucho que yo me empeñe en llevar a la respiración, pues se puede ir a otras cosas, ¿no? Y luego aparece algo que poníais aquí también que me gusta, ¿no? Que aparezca, que es me da nerviosismo el pensar que me tengo que relajar, ¿no? Y gracias por ponerlo, porque es algo que tendemos a creer, que cuando nos ponemos a practicar mindfulness o meditación, lo hacemos para relajarnos. No, no, no lo haces para relajarte. Puede que una de tus intenciones sea esa, que te quieres relajar, pero luego va a suceder lo que tenga que suceder. Lo que está pasando en el trasfondo es eso que te contaba, estás entrenando tu función ejecutiva. Y a lo mejor hoy, aquí y ahora, pues no has sido capaz de que surja la relajación, porque es que no, a veces pasa y a veces no. Depende mucho del estado en el que estemos, ¿no? Si estamos en un estado más de agobio, más tirando a la ansiedad o a ese desequilibrio hacia el mundo de los pensamientos, pues cuando nos paramos es como que viene todo de golpe y viene en forma de esto tenía que ser así o asá, o tienes que hacer esto, o esto es una pérdida de tiempo, y te empieza a decir montones de cosas, incluso muchas de ellas ni te das cuenta de cuáles son, y te genera más tensión. Por eso, separar un poquito, ¿no? No meditamos porque nos vayamos a relajar, aunque puede ser algo que suceda. No meditamos o practicamos mindfulness o estas prácticas de la atención plena porque vayamos a descansar mejor. O no, a lo mejor surge o a lo mejor no. Lo que sí es que a largo plazo, cuando tú practicas esto, vas desarrollando tu función ejecutiva. Y tu función ejecutiva sí que tiene como consecuencia un beneficio, que es te costará menos relajarte. Entonces, cuando a una persona le cuesta relajarse, no es que sea ni mejor ni peor persona, es que tiene la función ejecutiva que está poco entrenada para ello, ¿no? Es como cuando una persona se pone a caminar. Una persona que está entrenada para caminar, pues a lo mejor camina 42 kilómetros en un día y no le genera tensión en su entramado muscular y físico. Otra persona sí, ¿no? Entonces, otra persona a lo mejor no está acostumbrada a los 42 kilómetros y sí, camina 20 y ya el cuerpo le dice que pare, que le genera mucha tensión, mucha descompensación, ¿no? Entonces, por eso, amabilidad. Son pasitos a pasitos. Y todas las personas nos vemos en ese punto de nerviosismo, y que hay veces que la meditación o las prácticas de mindfulness no traen la relajación. Otros días puede que sí, ¿no? Por eso la amabilidad. Aquí te lo pongo un poco por eso esta frase, ¿no? Incluso podemos llegar a creer que
que la práctica es que no se nos vaya la atención, ¿no? Hostia, si es estar en el presente, yo quiero practicar estar en el presente y tengo que estar aquí todo el tiempo. No, puede suceder o no, pero lo más habitual es que se esté yendo la atención constantemente a algo. Si en tu entorno hay ruidos y, pues no es un entorno que esté aquietado, pues joder, pues la atención está diseñada para eso, para ir analizando los peligros que hay a tu alrededor. Entonces, si algo se mueve, la atención, por mucho que tú quieras mantenerla, se va a ir a ese algo que se mueve, a ese algo que cambia, ¿no? Si tú estás sentada o sentado practicando y de repente aparece un estruendo, tu atención se va a ir al estruendo. Por mucho que tú digas, no, si yo estaba con mi respiración y es que soy medio monje budista, ¿no? Que no, que la atención hasta los monjes budistas, si aparece un estruendo, se va a ir allí, ¿no? Porque es parte de la supervivencia del ser. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la atención no se controla, que la relajación no se controla, que incluso hoy no nos dará tiempo, ni las emociones se controlan, ni los pensamientos se controlan, ni la mente se controla. Hay una capacidad de influir. Es diferente que controlar. Influimos. Entonces, cuando vamos entrenando la función ejecutiva, nuestra influencia en poder, en que aparezca la relajación, digamos, aumenta las probabilidades de que suceda, ¿no? Si lo mismo pasa con lo demás, no solo con la relajación, con la concentración, con la creatividad. ¿Quiere decir que practico más y voy a ser siempre creativo? No, pero aumenta las probabilidades de que la creatividad aparezca con más facilidad, que la relajación aparezca con más facilidad, que la conversación fluida con otra persona aparezca con más facilidad. Es un tema de probabilidades, recuerda. No vivimos en un mundo de certezas, como te ponía antes, es un mundo de probabilidades. Entonces, cuando entrenamos el traer de vuelta la atención al momento presente, es eso lo que entrenamos, traerla de vuelta, no que no se vaya. ¿Y qué dos matices tiene el traer de vuelta la atención al momento presente? Uno, que te das cuenta de dónde está la atención, que ya es un paso bueno, y dos, que vas ganando en capacidad de influir en la atención para traerla de vuelta. Porque no la traes de vuelta porque la controles, la traes de vuelta porque aprendes y te entrenas a influir en ella, ¿vale? Entonces, bueno, pues cosillas que suelen surgir. Más cosas que suelen surgir, y si queréis me vas poniendo, ¿no? Lo decía, bueno, varios instructores de yoga, ¿no? Tienen una frase que es que el movimiento más difícil es ponerse en la esterilla, ¿no? Luego todos los demás, pues las posturas, pues las vas trabajando y aquí es lo mismo, ¿no? Lo más complicado es parar. Y este ejercicio que hemos hecho, pues es una práctica formal. Luego te contaré más maneras de hacerlo, ¿vale? Y ese buscar el hueco o darte cuenta de parar es la dificultad. Luego lo otro, en realidad, no tiene que ser de una manera determinada. Haya sido como haya sido tu práctica de la atención a la respiración, así ya es útil. No digo ni que sea ni buena ni mala. Quiero decir que así ya es útil y es la que te toca. Puede suceder que te pares ahí a estar con tu respiración y es que se te vaya la atención a algún problema que tienes y es que hasta que no acabe no volviste. Hostia, pero si estuve todo el tiempo con la atención en los pensamientos, pues esa fue la práctica. O puede ser que estés yendo y viniendo constantemente, pues esa es la práctica. O puede ser que te vas 5 veces, pues esa fue la práctica, ¿no? O puede ser que te parases y como aparecía ahí, y me pongo más nerviosa, más nervioso, por supuesto, porque esa fue la práctica, lidiar con ese nerviosismo. O puede ser que te relajases, que te durmieses. Aquí a lo mejor no lo pone nadie, pero y sobre todo cuando se ponen estas prácticas un poquito más avanzadas en la tarde, algo que sucede es que la gente se me duerme. No, le hago eso y echan un pigacín, el tiempo ese pues echan un dormir, ¿no? Porque también puede surgir, ¿no? Porque a veces también surge, ¿no? Surge todo esto. Entonces, pues bueno, traer de vuelta la atención al momento presente. Cuida el presente porque en él vivirás el resto de tu vida, decía una frase, ¿no? Y es que es donde vivimos, ¿no? Entonces, aprender a cuidar y mimar este presente sin tanta tensión porque no nos guste cómo está, es normal que haya cosas que no nos gusten como están. No confundir aceptación del presente con resignación del futuro, ¿no? Aceptación del presente es, hostia, esto no lo puedo cambiar aquí ahora, irá cambiando, pero aquí ahora, hostia, me puedo pelear todo lo que quiera que está así. Ahora va a cambiar, porque si entendiese que esto va a ser así para siempre, eso es resignación, ¿no? Por eso ese matiz, ¿no? Aceptamos que las cosas están como están.
observamos las cosas como están. No quiere decir que no nos gusten, no quiere decir que no las queramos cambiar, no quiere decir que no nos incomoden, no quiere decir que a veces no nos dé por saco las cosas que están pasando, ¿no? No, pero las aceptamos para poder estar con ellas, porque hay cosas que son agradables y desagradables, pero van a ir cambiando todas ellas, ¿no? Bueno. ¿Qué me puedo llevar de la práctica de mindfulness? Ya habrás podido verlo, ¿no? La práctica de mindfulness consiste en eso, en traer la atención al momento presente. Como todo en esta vida, no va de un día para otro, ¿no? Suele suceder que cuando entiendes y comprendes qué es esto del mindfulness, pues crees que ya tiene que hacer efecto. No, hostia, pues no, porque tenemos un entramado neuronal y unas tendencias y unas inercias y una programación interior, joder, que lleva funcionando muchos años y que no va a ser de golpe y porrazo que eso se reestructure ahí, no, va a llevar un tiempo. Y ese entrenamiento, pues yo qué sé, hay una metáfora que cuentan que es, tú imagínate que estás en la orilla de un río, ¿no? Y bueno, pues estás en esa orilla del río. Y esa orilla del río y en ese momento estás en el momento presente. Entonces, ¿qué sucede cuando estás ahí en el momento presente? Pues estás atendiendo a lo que hay. Pues escuchas el murmullo del río, escuchas los pajarillos si es que los hay, escuchas los árboles si es que están por ahí meciéndose y se escuchan los árboles. Tal vez puedas sentir el frío o el calor dependiendo de la temperatura, los rayos del sol o la humedad que pueda haber en ese entorno, o incluso alguna fragancia puedes oler, ¿no? Porque si el olor de algún tipo de árbol, algún tipo de flor, incluso la tierra, ¿no? Incluso también pues, lo que estés viendo, pues ves lo que estés viendo en ese momento, el río, las flores, los árboles, los pajarillos, las piedras, ¿no? Pues eso, incluso si estuvieses comiendo algo, pues lo saborearías también, lo que estés ahí en ese momento. Y por ese río, ¿no? Estando ahí presentes, de vez en cuando bajan troncos, ¿no? Y esos troncos pues van bajando por el río. Y tú estás ahí y de repente cuando te das cuenta, abres los ojos, no te diste cuenta ni que los habías cerrado, y estás encima de un tronco y te has ido, ni sabes dónde estás, ¿no? Pues eso es lo que sucede muchas veces con los pensamientos. Estás ahí en la orilla del río, en el momento presente, aparecen los troncos que son los pensamientos, te subes a uno de ellos sin darte cuenta de que te subes, y cuando te das cuenta ya te fuiste de la orilla, ya no sabes ni dónde está la orilla en el momento presente, porque estás con tu historia que te cuenta ese tronco, que te cuenta ese pensamiento, ¿no? ¿Qué es la práctica? Aprender a soltarlo, es decir, oye, pues te bajas del tronco con mucha habilidad, con la dificultad que ello conlleve, y vuelves pues hasta esa orilla, ese momento presente, para volver a estar allí, ¿no? Ese es el entrenamiento. Y a veces el río ese baja con un tronco cada un minuto, pero a veces baja con troncos que es que bajan a cada milésima de segundo, otras veces te pillas cuando te estás subiendo, otras veces ya te pillaste a 1 kilómetro, otras veces a 100 metros, otras veces te pillas levantándote para ir para el tronco. Pero este es el entrenamiento, ¿no? Darnos cuenta de que nos vamos a subir a esos troncos en algún momento y aprender a bajarnos de ellos para volver al presente es lo que nos va a ayudar. Y a veces nos viene bien estar subidos encima de un tronco porque nos lleva a pensar o darnos cuenta de cosas también. No hay nada malo en una cosa o la otra. Ahora, tienes la capacidad de darte cuenta cuando estás en un tronco, bajarte y volver, eso es lo que entrenamos. Influir en esa capacidad, ¿no? Así que, ¿qué te puedes llevar o qué trae consigo la práctica de esto? De bajarse de los troncos, de bajarse de los pensamientos, de volver al presente, de practicar la amabilidad y el cariño para hacerlo y la curiosidad, ¿no? Pues, bueno, pues aquí tengo resumen de cosas. Lógicamente, y digo lógicamente que a lo mejor no es ni la palabra adecuada, pero ante la adversidad, si tengo creatividad y si soy capaz de sostener la incomodidad con más sabiduría, pues los problemas ya no son solo esos problemas, ¿no? Sino que por supuesto que son problemas y son amenazas y son dificultades, pero a la vez también veo la otra parte que traen los problemas y las dificultades en la vida, que es que van forjando un aprendizaje, ¿no? Y es eso lo que trae consigo la resiliencia. Y como además ante la adversidad nos desgastamos, pero si vamos siendo conscientes de cómo estamos, pues nos vamos cuidando para no entrar en la espiral del agotamiento, pues volvemos a recuperarnos, que es un poco esa palabra de resiliencia, ¿no? Hacemos frente a la adversidad, nos desgastamos, nos cuesta, es difícil, es fastidiado a veces, pero también aprendemos cosas y
también cultivamos el saber recuperarnos ante los problemas, ¿no? Algo que está pues, muy demandado por esto, es que quiero mejorar mi concentración, voy a estudiar mindfulness, voy a desarrollar mindfulness, ¿no? Es que mejora. Al ser capaz de pillarte cuando te subes y te vas a otro sitio, pues como tienes la facilidad de influir para bajarte de esos troncos y volver al presente, pues eso es la concentración y la atención. No es que no te vayas, ¿no? Cuando una persona dice, no, es que soy capaz de estar 45 minutos concentrado en algo, es falso. Te has ido muchas veces, pero a lo mejor sí que tienes la capacidad bien entrenada de volver con facilidad, de pillarte cuando te vas con facilidad. Otras personas que a lo mejor nos cuesta más, pues, joder, pues, tengo la concentración mal. ¿Por qué? Porque es que no nos pillamos. Estamos siempre ahí enganchados en algo del pasado, del futuro, en algún pensamiento y nos cuesta estar con la tarea, ¿no? Ganar tiempo, porque, y digo ganar tiempo si se pudiese, ¿no? Porque el tiempo es el que hay. Pero sí que empezamos a priorizar de otra manera. Sí que empezamos a sentir y a tomar conciencia de cómo hacemos cosas en nuestro tiempo. Y eso es algo que nos ayuda a estar presentes, porque aprendemos a qué tenemos que decir que no, porque siempre estamos diciendo que no a algo y sí a algo a la vez. Y empezamos a darnos cuenta, incluso aunque en ese momento no nos atrevamos a hacer ciertas cosas que nos damos cuenta que deberíamos hacer, ya empezamos a tener conciencia. Luego ya vendrá la estrategia para poder llevarlo a cabo, ¿eh? Porque es otro paso. Pero por lo menos empezamos a tomar conciencia de por dónde se nos va el tiempo, de que a qué cosas deberíamos decir que no, de si estamos organizándonos, es que no me organizo nada, ¿no? Pues empiezas a tomar conciencia. La función ejecutiva, José Antonio Marina, que a lo mejor lo conocéis, este filósofo y que persona a la que le encargaron, le encomendaron en muchas ocasiones diseñar un poco, pues eso, el cómo enfocar el tema de la educación incluso en España, ¿no? Pues hablaba que la función ejecutiva es esa capacidad que tenemos de darnos cuenta de dónde estamos, de ser conscientes de que tenemos también pensamientos o un mundo imaginario para poder ver a dónde queremos ir, y la función ejecutiva nos ayuda a ir caminando los pasitos para llegar allí. Porque si no hay esta función ejecutiva, mucha gente no le cuesta saber dónde está, tiene una imagen muy vaga de dónde quiere ir y se frustra mucho porque no está allí. Pero ni sabe dónde, ni entiende el camino, ni entiende dónde quiere ir, ni sabe dónde está. Y eso genera mucho sufrimiento en la vida. Entonces, cuando hay conciencia plena y momento presente, modo presente más equilibrado con el modo ausente, lo que sucede es que, claro, ya sé dónde estoy, empiezo a conocerme, empiezo a comprenderme, empiezo a entender que esto es un proceso, empiezo incluso a ver los pasos del proceso y tengo mucho más clarificado dónde quiero llegar. Bueno, pues es un beneficio bastante bueno. Y aquí es donde viene otro paso. Priorizo y organizo, pero luego el mindfulness y esa parte del neocórtex prefrontal dorsolateral está muy relacionada con ciertas zonas vamos a decir, de la parte límbica del cerebro, ¿no? Con amígdala, hipotálamo y ese eje del estrés, la hipófisis, glándulas suprarrenales, y es la que ayuda a que nos podamos regular emocionalmente. Entonces, por eso pongo aquí la valentía. La valentía no es que te vayas a volver una persona que no tiene miedo, no. Es que esa capacidad que vas a ganar de poder estar en el presente te va a ayudar a regularte emocionalmente, a influir en cómo te relacionas tú o convives tú con tus emociones. Y una de ellas es el miedo, y por eso aparece la valentía, que no es ausencia de miedo, ya lo sabes, es capacidad de regularse para no ser secuestrado o secuestrado por la emoción y poder llevar a cabo una conducta, un comportamiento más adaptativo a lo que te toca, ¿no? Y lo mismo pasaría, bueno, digo valentía con el miedo, pero también pasaría con el enfado, ¿no? El enfado y el miedo son dos emociones que van muy ligadas al eje del estrés, al modo emergencia. Entonces, cuando aprendes a regular esas dos emociones, pues también aprendes a poder convivir con lo que hay, bien sea porque no te dejas arrastrar por el miedo y te secuestra, o por el enfado, la rabia, frustración y esos colores que hay en esas emociones, ¿no? Incluso también hablaríamos un poquito también de la tristeza, ¿no? De cómo nos ayuda a convivir con la tristeza, porque la tristeza va a aparecer en muchos momentos de nuestra vida, porque vamos a perder cosas, y si pierdes cosas, aparece la tristeza. Cosas, personas, situaciones, ¿eh? Daría para mucho la regulación emocional. Luego, como empiezas a ser consciente de cómo estás, de tus sensaciones, empiezas a pararte, igual te ha pasado, ¿no? Que parece que cuando paramos, llegan las vacaciones, llega el fin de semana, llega ese momento que te relajas, parece que vienen hasta las enfermedades, ¿no? Parece que en ese momento vienen los problemas. Pues este parar es lo que trae consigo, que empiezas a ser consciente de toda la tensión, porque el eje del estrés estaba ahí metiendo tensión, estaba el sistema nervioso autónomo simpático funcionando y estaba como parcheado, ¿no? Entonces cuando paras,
viene el descansar, quieres recuperar el cuerpo, y cuando quieres recuperar el cuerpo es cuando viene pues, el problema, ¿no? Porque hasta ahora estabas parcheada o parcheado para poder tirar, ¿no? Y por eso, cuando en vez de parar cuando ya están las cosas muy mal, vas parando poco a poco y estando con cómo estás, pues también viene ese de manera natural. Empiezas a darte cuenta de qué te viene bien y empiezas incluso a ser más fácil introducir en tu día a día los hábitos de alimentación, deporte, estilo de vida que te ayudan a cuidarte, ¿no? Porque el modo emergencia también trae un modo de querer alimentarse de una manera determinada. Como viene con prisa, suele decir no tengo tiempo, suele aparcar las cosas que como pueden ser hábitos de ejercicio físico, ¿no? Porque los aparcas, ¿no? Porque hay que lidiar primero con lo que hay que cumplir, con lo que hay que resolver. Entonces, por eso cuando aparece ese mindfulness, pues nos ayuda a lidiar de otra manera con ello, ¿no? Pongo esto. A lo mejor no eres consciente de el, o sí, yo te lo digo por si no, del increíble mercado que hay montado en torno a los parches del estrés. ¿Que duermes mal? Hay un mercado para que duermas bien, o mejor dicho, para que por lo menos cierres los ojillos y tengas la sensación de que has dormido, porque hay algunos que funcionan bien y otros no funcionan bien. Hay un mundo, joder, si es que hasta, fíjate lo que te voy a decir, programas de reducción de estrés basado en el mindfulness, de los cuales yo soy instructor, hasta vivo de ello, quiero decir. Fíjate si hay un mundo, y lo hago de corazón y creyendo que aporta al mundo, ¿no? Pero aún así, la gente invierte en esos programas, que ojalá sigan haciéndolo, ¿no? Pero ojalá algún día también desaparezcamos, porque ya desde pequeñinos y pequeñinas ya llegamos a esa edad adulta y no necesitemos ir a un programa de reducción de estrés o a que alguien me hable de estas cosas, sino que ya lo haya ido inculcando, me lo hayan ido inculcando, yo lo haya ido descubriendo y, joder, pues luego no necesite tantos parches. La cafeína es un parche brutal, que ni bueno ni malo, pero, joder, no sé si te pasa a ti, pero muchas personas dicen que sin un café no son nadie. No, hostias, un café tómatelo porque te puede venir bien, pero que no seas nadie sin un café, fíjate el mundo de parches que hay por ahí, ¿no? De todo, hasta mi compañero José Ramón Rodríguez Narcián de los talleres de Chi Running, joder, hasta de calzado, de montones de cosas que parece que hay un mundo enorme ahí, ¿no? Entonces, por ahí se nos va mucho dinero, se nos va mucho dinero de nuestra economía en esos parches. Y a la vez, también digo que ganamos más dinero porque al estar más presentes, estamos más disponibles para aportar valor a nuestro entorno. Y esto hay muchas causas y muchas variables, ¿eh? No quiere decir que porque estés más presente luego en tu trabajo te vayan a pagar más o vayas a tener más clientes. No tiene por qué ser una relación directa, ¿no? Pero sí que puede tener esa consecuencia, ¿no? Cuando estás más presente, cuando eres capaz de regularte emocionalmente, cuando eres capaz de escuchar más, cuando eres capaz de tener más creatividad, más concentración, a veces tu aporte en ese sitio en el que estás o a eso a que te dedicas, pues da un punch más, ¿no? Y eso pues no pasa desapercibido a veces en el entorno, ¿no? Y a lo mejor te aparecen más concentraciones, más clientes, o incluso tu empresa o donde estés te valora más. Escucha, hay entornos que da igual lo presente que estás, vas a estar siempre lo mismo. Quiero decir, entiéndeme, que pueda estar detrás este beneficio, ¿no? De no gastar tanto dinero en parches y luego a lo mejor que ese valor que generas se traduzca en mejores ingresos, ¿no? ¿Por qué no? Y lo importante primero, ¿no? Y a lo mejor, fíjate, esto es la primera diapositiva que debería poner en esta presentación, ¿no? Porque es lo que me trajo aquí a mí personalmente, ¿no? Entendí lo que me aportó a mí, sí, vale, mejor concentración, capacidad de estar más tranquilo conmigo, sí, pero sobre todo me trajo unas relaciones con mi entorno de manera diferente, ¿no? No es que fuesen malas, siempre viví en un entorno privilegiado, no voy a decir aquí que viviese un entorno malo, ¿no? Para nada. Lo que vi es que empezaron a cambiar ciertas cosas. En mi entorno laboral, pues, hostia, pues empecé a cambiar mi manera en que lo vivía allí, incluso las relaciones que había, ya no solo dentro de mí con esas personas, sino incluso en el propio grupo, ¿no? En el que estaba, pues mi manera de estar también influía en cómo estaban las demás personas. Lo que influyese, hay muchísimos más factores, pero lo que influía a mi parte, yo notaba que tenía un efecto. O mi relación de pareja, o con mi padre y mi madre, ¿no? No te digo nada, luego cuando di el paso a dedicarme a lo que me dedico ahora, pues empecé a encontrar personas, aparecieron ciertas relaciones y aprendí mucho también de esas relaciones y empecé a sentir que el vivir más presentes, ese modo presente armonizado con el modo ausente, nos permite generar otras conexiones entre los seres humanos.
porque partimos de una mayor tranquilidad, más paz con nosotras mismas, con nosotros mismos, y desde ahí no tenemos tanta urgencia ni tanta prisa por solucionar cosas o porque la gente cambie o porque las cosas cambien, sino que entendemos que es un proceso y que, bueno, que esa amabilidad, ese cariño con el que siempre escucharéis que hablamos de todo esto, nos ayuda a estar de otra manera, ¿no? Y por eso también es uno de los beneficios que para mí, pues, más beneficios nos puede traer aquí en la sociedad, ¿no? Ese beneficio. Bueno, pues te pongo esta imagen porque, bueno, pues todo esto que te conté está muy bien. Ahora, tengo que serte honesto, ¿no? Estoy una persona que vive en modo presente, combinado con el modo ausente, pues tengo mis momentos. La teoría está muy bien, pero luego choca todo en el mismo sitio. ¿Y qué es? Con el ser humano. El ser humano le cuentas todo esto y lo entienden perfectamente o no. O sea, ya sabes que todo lo que cuente, al menos el 20% va a decir que todo lo contrario, ¿no? O sea, y llévatelo a tu vida. Cuando estés en un sitio y tú tengas algo que contar a alguien, vete ya desde el principio sabiendo que es muy probable que al menos el 20% de la gente que está allí o no te escuche, o opine lo contrario a ti, o digas lo que digas va a pensar lo contrario a ti, ¿no? Entonces, pues aquí te digo esto, que el ser humano, pues, es el problema. Entonces, por eso yo creo que hasta nos estamos, bueno, en proceso de extinción, ¿no? Que no, que no. Que por supuesto que no, ¿no? Que lo cuento con sentido del humor porque yo no creo que el problema sea el ser humano, ¿no? Ni para nada. Yo creo que es que algo le está pasando al ser humano con su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso pongo esta imagen de estas dos personitas chiquititas, inocentes, están ahí, que van a ir desarrollándose. Y cómo se vayan desarrollando, independientemente de que tienen hay una base genética de todo esto, ¿no? Pero hay otra parte que va más allá de la base genética, se aprovecha de la base genética para crear, ¿no? Esa función ejecutiva, esa función generadora está ahí siempre bien presente, pero la función ejecutiva hay que ir moldeándola, creándola. Y por eso no es el ser humano, es algo está pasando en el desarrollo de estas criaturas que vemos ahí, ¿no? de estas personitas. Y es en lo que podemos actuar. No podemos cambiar toda la filogenia de la evolución, de cómo hemos llegado a tener este material genético y nuestras limitaciones o nuestras virtudes, pero sí que podemos influir en muchas cosas de las que nos podemos ocupar, ¿no? en la vida. Y una de ellas es esta, forjar, cultivar, entrenar el modo presente para armonizarlo con el modo ausente. Así que bueno, pues otra de las preguntas que había ahí, que ya, ¿para qué sirve este mindfulness? Pues para cultivar, ¿no? Para cultivar esa parte que es la función ejecutiva, que sin ella no podemos hacer frente a las amenazas, dificultades, problemas de la vida, sin agotarnos y desgastarnos, ¿no? Entonces, sirve para eso, para cultivar una atención plena y una filosofía de vida, ¿no? Porque esto, lo pongo aquí, ¿no? Os lo decía en un momento de esta charla. La atención o conciencia plena me ayuda a cultivar un estilo de vida determinado. Y el estilo de vida determinado también me ayuda a cultivar una atención plena, una conciencia plena, ese neocórtex prefrontal dorsolateral, a cultivarlo también, ¿no? Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es esa expresión que decimos que fue antes el huevo o la gallina. Pues no lo sé. Yo no tengo ese conocimiento o no lo sé. Pero sí que sé que actúes donde actúes influye en el otro. Entonces, si haces un pequeño cambio en tu estilo de vida, pues va a influir en probablemente cómo desarrolles tu conciencia plena, mindfulness, ¿no? O esa parte de la función ejecutiva. Y si haces entrenamientos de la función ejecutiva, conciencia plena, pues también va a influir en que tu estilo de vida también cambiará. Y por eso entender que son dos alas, ¿no? Como si fuese una mariposa que vuela porque tiene dos alas bien fuertes, ¿no? y compensadas. Y el estilo de vida y la conciencia plena, pues son esas dos alas que compensadas hacen que puedas hacer frente a esa adversidad y problemas. Y más que nada porque nadie va a venir a hacerlo por ti. Y si estoy dando esta charla aquí para personas que forman parte de una asociación de familias en un centro educativo, pues tampoco va a venir nadie a hacerlo por tu hijo o por tu hija. Y lo van a tener que hacer ellos y ellas. No lo vas a poder hacer tú por ellas, ¿no? Y por ellos.
vas a tener que hacerlo empezando por ti, ¿no? Muchas personas me vienen y cada vez más, ¿no? Oye, queremos introducir el mindfulness en este centro educativo y tal, ¿cómo hacemos? ¿No? Digo, pues lo primero, las personas que van allí adultas, pues tendrán que ir llevándolo, ¿no? Y ser capaces de armonizar ese modo ausente, ese modo presente. Y eso se irá contagiando allí. Que luego sí que hay, pues yo qué sé, pues estrategias, dinámicas, maneras de actuar que podemos ir compartiendo para facilitar el proceso de ese entrenamiento también dentro de un aula. Es verdad, se puede hacer. Pero de nada sirve si la persona que lo va a ir a llevar a cabo pues no está en el proceso de entrenarse, ¿no? Y ser consciente. No digo que tenga que ser Dalai Lama, no, estar en el proceso. Si yo estoy en las mismas que tú, sigo entrenando y seguiré entrenando hasta el final de mis días, ¿no? Armonizarlo, porque si lo dejas de hacer, pues uno es como, yo puedo haber entrenado mucho maratones, pero si dejo de entrenarme, pues a los 10 años no podré correr la maratón, ¿no? Y incluso, bueno, también únele a que voy envejeciendo y voy perdiendo también y tendré que ir adaptándome también a mi propia edad, ¿no? Entonces, por eso es una labor, una responsabilidad individual. Y lo mismo pasa en el hogar, ¿no? Tú a lo mejor eres madre y padre y estás escuchando esto y, bueno, porque también recibo llamadas y me encanta recibirlas en el sentido de ver esa curiosidad y ese cariño, ¿no? Que tenemos unas personas por otras. Y a veces recibimos la llamada de, oye, mira, tengo una persona que necesitaría esto, tal. Encantado, ¿no? De poder ayudar a esa persona que lo necesita. Y a veces yo le podré ayudar un poquito, pero esa persona que me llama le puede ayudar un muchito entrenando y haciendo su parte, porque es la que convive con esa persona, ¿no? Yo no voy a convivir con esa persona. A lo mejor paso 2 horas cada semana en un proceso, pero cuando queremos ayudar a otra persona para que instale más presencia, más modo presente en su vida, el camino es instalarlo a través de quienes somos, ¿no? Entonces, por eso decir que es una responsabilidad individual, empezamos por aquí y luego, pues a lo mejor podemos influir y acompañar a otras personas a que también vivan ese proceso, ¿no? de desarrollo, de entrenamiento. Esto te lo pongo porque, bueno, pues hacemos programas de reducción de estrés basado en el mindfulness de 8 semanas, el vivir sin prisa, que es un programa de entrenamiento también que es de 16 semanas, que puede ser individual, grupal, online, vale. El vivir tranquilamente, que es un blog que estamos desarrollando y incluso estos logos pues son desarrollados por Ornella, ¿no? Y gracias, y lo digo aquí públicamente, me encanta, ¿no? Y es un programa que, tanto el blog como los dos programas que están, que persiguen también el acompañar a las personas en el proceso, porque no es algo que suceda rápido. Cuidado, hay personas que están muy cerca de poder tener esa función ejecutiva bien armonizada con el modo piloto automático y enseguida lo tienen, pero son contadas con los dedos de una mano, ¿no? La mayoría somos personas que necesitamos un proceso, ¿no? Y hablamos de 8 y 16 semanas y a lo mejor eso es el principio y luego tienes que seguir durante meses, años cultivándolo para notar tal vez ciertas cosas que estabas esperando notar, ¿no? Entonces, no es algo que suceda de aquí para mañana porque esté practicando hoy o incluso no va a suceder ahora porque te pares, salí antes y gracias por compartirlo, ¿no? No va a aparecer la relajación ya, aparecerá cuando tenga que aparecer después de hacer el proceso que tenga que vivir. O la concentración, ¿no? Hostia, no, la concentración irá incrementando esa capacidad de traer de vuelta la atención al presente, entonces muy paulatinamente tú igual ni lo notas y al final pues irás ganando en esa capacidad de concentración, ¿no? Es un proceso, no es nada que suceda ya, de un día para otro, ¿no? Ni de un día para otro ni para las personas más entrenadas, ¿no? Es un proceso y un mantenimiento, entiéndelo también como un mantenimiento, no es lo consigo y ya está, no, hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo, cuidarlo, mimarlo, ¿no? Bueno, esto aquí me ha ayudado a rebajar el nivel de ansiedad y poder, bueno, sentirme más liberada, ¿no? Eh, Esto nos lo comentaba Ana, una participante. ¿Por qué Ana era una persona con mucha ansiedad, ¿no? Venía pues, un acompañamiento terapéutico y ahora es instructora de yoga, ¿no? Y no digo, cuento esto porque a veces sentimos que cuando estamos en un proceso muy intenso de ansiedad o de depresión, como que no hay salida, ¿no? Y siempre lo hay, ¿no? Lo que pasa es que cuando estamos muy ausentes por lo que sea, porque en la espiral del agotamiento estemos muy en lo profundo, es complicado ver la salida ahí arriba de la espiral, ¿eh? Pero la hay, la hay. Os lo digo por si estás en ese caso o por si hay alguien en esa situación.
bueno, esto era para contarte un poco más de que los programas, pues para que veas, hay sesiones semanales de 2 horas y media, formación psicoeducativa que son 65 horas en esas 8 semanas o en esas 16, planes de entrenamiento semanal, con audios guiados. Es un proceso. No sucede porque simplemente lo entienda o lea un libro o quiero que entiendas esto o porque veas este vídeo, ¿no? Y hostia, pues vi el vídeo de este chaval y sigo igual. Pues claro que vas a seguir igual, porque yo no estoy haciendo nada en especial, sino contarte cosas para abrir puertas, ¿no? Y que tú abras alguna puerta y digas, coño, pues lo que he escuchado pues me ha abierto esta puerta y voy a ir por ahí o por allá, ¿no? Eh, requiere de un caminar, requiere de un darse cuenta, pero también de un pasar a la acción y de un armonizar tanto el modo hacer como el modo ser, ¿no? Y es un proceso. Y esto también te lo pongo para que también tener un pensamiento crítico ante lo que escuchamos, ¿no? Porque hay incluso muchos programas sensacionalistas, ¿no? Que ya empiezan a hablar del mindfulness y tal. Mira, con todos mis respetos, los programas que aparecen en la tele son para divertir, no para educar, ¿no? Para educar hay otros sitios. Hay revistas, hay personas que, pues mira, dentro de mis limitaciones y quien sea, pues estoy al día, me informo y sobre todo practico a diario el estar en el traer de vuelta la atención al momento presente. Estoy en mis pequeñas, con mis problemas, con mis dificultades para conseguirlo y puedo compartirlas y estoy en contacto con más personas que comparten sus dificultades, sus problemas con esto de la espiral del estrés, con la ansiedad, con incluso, bueno, pues hasta he empezado a estudiar psicología. Quiero decir, no nos quedemos con una frase que leamos en un periódico, con lo que es mindfulness o lo que aparece en un programa, que un programa lo que tiende es a polarizar, o bueno o malo, no es ni bueno ni malo, es, ¿no? Y luego pues hay montones de colores en el medio y depende de cómo tú lo uses, te vendrá bien o no, ¿no? Y por eso agradeceros, ¿no? Que hayáis abierto vuestra asociación, ¿no? En este caso para tener esta charla, ¿no? Para, que da para lo que da, pero abre puertas y nos enteramos de cosas que a veces hay mucha confusión, ¿no? Mira, esto te lo pongo porque a lo mejor crees que solo se puede practicar mindfulness sentado, ¿no? Y como hicimos ahora, no, hay muchas formas de practicar. Aquí te pongo a mi compi. Una persona que se quiere cuidar, que es abierta de mente, dispuesta a probar cosas diferentes, que tal vez no tenga mucho tiempo. Esa persona lo que encuentra en el Chi Running es esa posibilidad de volver a conectar con el deporte, de disfrutar haciéndolo, de que cada salida a correr sea agradable. No deja de ser una experiencia de vida. El soltar sirve para vivir, no solo para correr. Bueno, pues otro vídeo bien chulo aquí de nuestra compi y de José, ¿no? Que es en lo que estamos, en traer a que las personas entiendan, se abran a la posibilidad de que hay muchas formas de practicar. Hay muchas cosas que nos decimos para no practicar. Una de ellas es no tengo tiempo. Que hoy ahora aquí pues voy a tratar de desmontarte en un momento. Fíjate, están las prácticas cotidianas que no requieren de que te pares, de que busques un hueco, de que hagas nada especial. Lo puedes hacer cuando estás caminando. Aquí José y yo, pues mi compi y yo, pues muchas veces cuando corremos. ¿Qué es? Pues ir corriendo y estar a lo que se celebra, ¿no? A las sensaciones de los pies, de las piernas, de los brazos, a cómo está la respiración, ¿no? Y ya está. Y así traemos la atención allí y se nos va a ir a cosas. Estás corriendo y de repente se te van los planes o las preocupaciones y vuelves a lo que está pasando allí, a cómo va pasando las cosas, al aire, al sol, al viento, al sol, a las sensaciones de la ropa cuando roza con tu cuerpo, al sonido de la pisada, a sentir los músculos cómo trabajan. Iba a ir a correr
estoy corriendo, pues lo puedo hacer en modo ausente y a veces conectar con hacerlo en modo presente. Cuando cocino, cuando como, cuando me lavo los dientes, cuando me ducho, cuando voy conduciendo, si es que conduzco, y a veces voy en modo ausente, en modo piloto automático, que aparte de ser peligroso en muchas ocasiones, pues, joder, pues es útil, es verdad que a veces, pero otras veces es peligroso, ¿no? Cualquier cosa que haya automatizado y que sea cotidiana en tu ámbito laboral, a lo mejor tienes una tarea que repites constantemente, la puedes repetir con presencia plena, ¿no? Con atención plena, con presencia, ¿no? Y es una forma de practicar, y se las llama prácticas cotidianas. Por eso, por eso te decía que como creemos que hay que tener tiempo, que no hace falta tiempo. No hace falta tiempo. Hace falta ser consciente. Y hace falta darse cuenta de que la inercia me hace no practicar. Porque el piloto automático es súper atractivo. Qué atractivo es poder estar lavándome los dientes y a la vez estar planificando los 3 siguientes pasos. Es genial. Ahora, de vez en cuando, ¿por qué una vez al día no vas a coger y lavarte los dientes con más presencia, ¿no? ¿Quiere decir que no te vas a ir? Si te vas a ir, pero también pues, vas a estar a veces, de vez en cuando sintiendo el cepillo, sintiendo el sonido, sintiendo los olores, ¿no? Vas a poder estar ahí con esas cosas. Cuando caminas, maravilloso poder caminar y estar pensando en tus otras cosas, ¿no? Y estar en el mundo virtual del pasado, del futuro. Ahora, también está muy bien el poder caminar de vez en cuando, notando a la gente pasar, sintiendo las plantas de los pies, tu respiración, el cómo estás, ¿no? También es interesante. Por eso digo que lo del tiempo, yo ahí os lo dejo, ¿no? La puerta que digo que no, yo creo que no es un tema de falta de tiempo. Y luego, pues están las prácticas formales, que fue como la que hicimos antes, ¿no? La atención a la respiración. Que yo, luego, pues eso, tendréis los audios para poder acceder a alguno de ellos y os los haré llegar, ¿vale? Y si no, pues os ponéis en contacto conmigo, que encantado de compartir audios que te ayuden a hacer prácticas formales. Maravilloso. Tengo otros audios en los que se explican prácticas cotidianas. Pues también maravilloso, encantado de compartirlas. Es una de mis intenciones, que cada vez haya más gente dándose cuenta de que o se practica o la función ejecutiva se atrofia, ¿no? Con todas sus consecuencias que hoy hemos hablado aquí en este vídeo, ¿no? Y las formales, pues pueden ser de muchos tipos. Atención a la respiración, ¿no? Como hicimos, sentados, echados, en postura de pie, como sea, ¿no? La postura, pongo el audio y practico. Por cierto, hay montones de aplicaciones ya en móviles, ya que usamos tanto la tecnología, con meditaciones súper chulas, ¿no? Insight Timer, Headspace, Petit Bamboo, Lojong, un montón de ellas, ¿no? Y cada cual le gustarán las suyas. Yo uso personalmente Insight Timer, ¿vale? Porque ahí incluso subo meditaciones mías para que la gente las pueda usar también, ¿no? Las hay de 1 minuto, las hay de 3 minutos, las hay de 45, las hay de 1 hora. Hay hasta retiros de silencio de 10 días o de 1 mes, ¿no? Pero, ¿cuál es la que se adapta a tu vida? A lo mejor hay que empezar por las mañanas simplemente ser consciente de una respiración nada más que te levantas de la cama. Igual en ese momento que te sientas en la cama, en el movimiento de levantarte, en vez de arrancar en piloto automático, te paras ahí, sientes una respiración, ya paraste un ratín y ya arrancas, ¿no? No lo sé, te pongo esta para que veas que no es un tema de tiempo, que a lo mejor al de al lado, ¿no? Te viene un instructor como puedo ser yo, es que tienes que entrenar 45 minutos todos los días. Tienes, no es que tengas, hay que conocerse, es un proceso, ¿no? Y saber que hay diferentes tipos de prácticas y entender cuáles son las que más te encajan a ti ahora, que no quiere decir que luego en el futuro no estés incluso haciendo un retiro de muchos días, ¿no? De silencio. Pero ahora a lo mejor pues lo que toca es simplemente amabilidad y practicar las cotidianas, y cuando estoy a lo mejor escuchando a una persona que quiero, pues estar escuchándola con atención plena. Eso también es un entrenamiento. Ya que estoy en esta conversación, en vez de tener que estar en otras cosas o queriendo preguntarle cosas, interrumpirle, voy a estar simplemente atendiendo a lo que dice. No porque esté de acuerdo, sino porque estoy practicando el estar con lo que está diciendo esa persona, ¿no? Bueno, pues lo quería poner aquí también abrirnos, ¿no? Que hay muchas formas de practicar. Me viene una cosa, que es mucha gente cree que la práctica es dejar la mente en blanco. Yo creo que ya te habrás dado cuenta de que no, ¿no? Los pensamientos existen. La mente, ese mundo del sistema nervioso, ese sistema neuronal, es a lo que se dedica, entre otras muchas cosas, coordinar muchas cosas en el ser humano, y otras es a
ese lenguaje, esas historias, esos pensamientos que aparecen, esas imágenes, pues aparecen porque estás entramado ahí dedicándose a eso. Entonces, se va a dedicar, estés dándote cuenta de ello o no. Es como el corazón late, no solo porque te des cuenta de que late. De hecho, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que late y late. O el riñón, o los intestinos, o el hígado hacen su trabajo sin que tengas que darte cuenta de que hace su trabajo. Lo mismo pasa con los pensamientos, siempre están. Pasa que a veces nos damos cuenta de ellos y a veces no. A veces nos damos cuenta de algunos de ellos y otras veces no. Y la mente en blanco no existe. No es, de hecho, los encefalogramas, ¿no?, que se registran, la mente en blanco, mala señal, ¿no? Es mejor que esté en modo oscilatorio, yendo y viniendo y con actividad, ¿no? Con actividad. Bueno, pues quería dejar, bueno, a 10 minutos, yo sin problema por quedarme algo más, no hay problema, para que me contaras qué te llevas de la sesión o que pusieses alguna pregunta, tanto en modo chat o en modo voz, para... Bueno, se me fue para adelante, así que preguntas y después de gracias de corazón por escuchar y estar aquí atendiendo a lo que está pasando aquí, ahora que es este vídeo, ¿no? Y bueno, pues ahora dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias. Pues aquí estoy, para un ratito sigue grabando, entonces puedes, por ahí ya veo que ha habido gente que se ha tenido que ir. Perfecto, es normal, la vida sigue, hay mucho más que este vídeo o esta charla. Y bueno, si tenéis alguna pregunta que creáis que pueda ser interesante resolver o lo que os surja o lo que os venga, pues encantado de responder, si es que sé. Bueno, yo no tengo pregunta, pero sí que, bueno, comentártelo lo que esta no es la primera vez que yo escucho tus charlas del mindfulness y que es verdad que cada vez que uno las escucha se lleva algo diferente, ¿no? A pesar de que el principio es el mismo y siempre hablas de los mismos conceptos, los mismos términos, cada vez, o sea, según la situación que estés viviendo, pues te vale para unas cosas o para otras, ¿no? Entonces, claro, me vuelve a centrar en que, oh, te vas perdiendo, a pesar de que ya sabes cuál es el camino de vivir sin estrés, te vas perdiendo y es verdad que es hasta inconsciente. Uno se mete en esa espiral, y estos son momentos buenos como para uno decir, oh, para. Entonces, bueno, es eso, es decir, que por mucho que sepas, es la práctica la que te lleva a recuperar, a regularte, pues. Es eso, bueno, y agradecerte, Lolo. Gracias a vosotras y a vosotros, vamos, un placer. Pues mira, por decir algo, ¿no? Y es, podrás haber visto esto antes, pero hoy no eras la misma persona ya que eras antes. Siempre estamos en continuo cambio y que luego no creo que llegue un momento en el que vaya todo bien, ¿no? Y a veces entendemos que porque practiquemos, es que las cosas me siguen yendo mal. Es que la práctica no es que te vaya a ir bien, es que tal vez vas incorporando ciertas cosas que están ahí en ti y que te ayudan a vivirlas de otra manera, a hacerles frente de otra manera, con más creatividad, más concentración, más resiliencia, más sabiduría, más capacidad de parar, no solo desde la impulsividad y la reactividad, ¿no? Pero, y si te viene una maldada, ya puedes estar muy entrenado que a quién no le va a tumbar algo que viene mal, ¿no? Otra cosa es que tengas herramientas para levantarte o incluso un entorno que lo favorezca, ¿no? Que también influye mucho el entorno, ¿no? Así que gracias. Correcto. A ti. Bueno. No sé si tenéis alguna pregunta más. Muchas gracias. Pues dicho esto, quedo a vuestra disposición, ya sabéis, Lolo Mántaras, Instituto Australiano de Mindfulness, para que incluso me podéis contactar con cualquier duda que surja cuando veas este vídeo, si no has estado en directo, ¿no? O incluso si has estado en directo y te viene alguna más adelante, pues encantado de responderlas, si es que sé responderlas, porque puede parecer que porque me pongo aquí sé más, ¿no? Pero en realidad no es que sepa más. A lo mejor es que estoy en ese entrenamiento de pararme y hoy me paré a ser este que habla, ¿no? Pero bueno, siempre consultar dudas y preguntar. A lo mejor hay alguien que ya ha tropezado con ella y si está en mi poder compartir algo que pueda ser útil, encantado.
Así que un abrazo, muchísimas gracias. Voy a parar la grabación. Chao.